Buenos días. En verdad estamos de verano, ¿no? Así todo, el hambre y la sed por la palabra del Señor nos congrega cada día. Y la finalidad, sabéis que es honrarle, darle a Él la gloria. Cuando uno le da la gloria a Dios, siempre va a esperar una respuesta. Porque no es nuevo que todo lo que se siembra se recoge, o sea, es una consecuencia. No hay que hacer más que la parte que a uno le corresponde para poder recibir el resultado. Y el resultado de nuestra salvación a veces no lo acabamos de comprender. Y en esta mañana yo quisiera hacer hincapié para que entendamos una parte importante del concepto de la salvación, de qué significa la salvación, porque sabéis que es el término más usado, pero la mayoría de las veces no se entiende lo que se está hablando por salvación. Algunos piensan que son salvos simplemente porque nacieron aquí en España, o en Colombia, o en Venezuela, en Perú, en Ecuador, me da lo mismo. En los países del ámbito católico, la gente piensa que ya es salva porque le bautizaron de pequeño y cumplieron una serie de ritos. Si fuera tan sencillo, lo haríamos. Pero la cuestión es que esa parte omite la obra de Cristo. O sea, no toma en cuenta para nada lo que hizo Cristo. Y eso es lo grave. Otros, pues, sin embargo, piensan que su salvación está íntimamente relacionada con sus obras, con que se porten bien o con que se porten mal. Es otro error. Todavía peor, porque eso no solamente no toma en cuenta la obra de Cristo, sino que la menosprecia y la pisotea. Porque se ponen a la altura de Cristo y dicen, mis obras son suficientes para salvarme. Por tanto, lo que están diciendo, en segundo plano, ¿no? Lo que se puede entender de esa expresión que usa muchísima gente es, entonces, perdiste tu tiempo muriendo en la cruz, porque no hacía falta. Yo soy lo suficientemente bueno como para, con mis acciones, salvarme. Eso es lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor de lo peor no es hacer acciones malísimas, incluso de crimen. Lo peor de lo peor de lo peor es no tener en cuenta o querer sustituir e incluso superar la obra de Cristo en la cruz. Y eso, mis queridos amigos, aquí en España, por lo menos, somos muy aficionados a saltarnos y a pisotear la obra de Cristo. Porque creemos que somos lo suficientemente buenos como para por nosotros mismos salvarnos. Sin embargo, yo quiero hoy que abramos la Biblia en Romanos capítulo 5. Sabéis que Romanos es un libro que yo recomiendo que lo leáis, pero con calma. La salvación está ahí descrita y está bien resumida, y toda la obra de Cristo y todo lo que Dios quería y pretendía está muy bien resumido en la carta a los romanos. Los que hacen el curso de capacitación, de adiestramiento con nosotros, saben que siempre les voy a mandar como trabajo final de su periodo de 3-4 meses un resumen de la carta de los romanos, porque ahí voy a saber si han entendido algo o no han entendido nada. Porque es una magnífica recopilación de todo lo que significa nuestra fe. Ahí en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Bueno, primero quiero aclarar, previo a esto tiene que haber arrepentimiento, porque esto no funciona sin arrepentimiento. Si yo no tengo una actitud de arrepentirme,
lo que significa de reconocer mi culpabilidad, reconocer que estoy haciéndolo mal. Todo lo contrario de creerse bueno. Todo lo contrario de creerse que con 4 cosillas que hagas y otras 2 que no hagas ya es suficiente para salvarte. El arrepentimiento es lo que te convence, y solo puede venir del Espíritu, de que estás en una situación de inferioridad, que por tus propios medios sería imposible alcanzar la gracia, alcanzar la salvación, y que necesitas ayuda. Ahí sí estás en el camino. Ahí sí estás en la senda correcta. Cuando en esa actitud de humildad, reconoces tu impotencia y tu necesidad de que alguien haga algo por ti. Porque el problema, y en estos días lo hemos hablado mucho, en los campamentos, sea en forma de raíces, sea en forma de cualquier predicación, estamos tratando de combatir en nuestros corazones el más grave, horrible y pernicioso vicio que tenemos, que es el orgullo. El orgullo. El orgullo no nos deja arrepentirnos. El orgullo no nos deja ver la salvación. El orgullo no nos deja ver la realidad espiritual. Y hay muchas formas sutiles de orgullo. Hay personas que tú las ves y ya sabes, dices, este es un orgulloso. Pero hay otros que son muy sutiles y son peor en su orgullo todavía que el que te lo manifiesta. Porque ya sabéis lo que dice ese refrán español que a mí me gusta usar de vez en cuando: líbrame del agua mansa, que de la turbulenta ya me sé librar yo. O sea, ya la veo por lo menos y sé que está en peligro mi vida. Pero eso es lo que no nos permite ver. Por eso estamos basándonos en que hay un arrepentimiento, un reconocimiento, una forma de pensar distinta. Entonces, yo ya, si bebía, ahora pienso, ha cambiado mi mente, que es técnicamente lo que significaría arrepentimiento, es metaneo la palabra, un cambio de pensamiento. Y ahora ya entiendo que beber es malo, que fornicar es malo, que blasfemar es malo. Por eso quiero aclararte que para el que no tiene arrepentimiento en su corazón, todo esto que voy a decir no sirve para nada, no es para ti. Ese resultado que vamos a ver ahora en las 2 primeras cosas importantes que produce en nuestra vida, no es para ti. No te afecta para nada. Tú no eres de este rebaño. ¿Por qué? Porque todavía sin arrepentimiento quiere decir que tu orgullo, que tu ego, que tu yo se siente fuerte y dice, yo puedo solo. Supongo que en todos nosotros ya hemos pasado por esa etapa de arrepentimiento, de reconocimiento y de cambio de pensamiento con relación al pecado, con lo que significa el pecado, con sus consecuencias desastrosas para todo, para ti, para tu familia, para la humanidad. Justificados, pues, y esta palabra justificado significa, te voy a leer técnicamente, pero de forma sencilla, lo que esto significaría teológicamente, pero de manera sencilla, sin complicaciones. La justificación es un acto de la voluntad divina, o sea, de Dios. Porque yo no puedo justificarme a mí mismo. Cuando dice justificados pues por la fe, está diciendo que es Dios el que me está considerando justo. Él es el que lo hace. Por eso dice que es un acto de la voluntad, porque Él quiere, de Dios, en virtud del cual el ser humano es tratado como si fuera inocente. Pero no lo somos. Pero ahí está y entra la salvación.
que me declara justo sin serlo. Y quiero insistir en esto, no hace mucho que hablé de ello, porque me asombra que todavía no haya calado en lo más profundo de nuestros corazones este concepto. Que la justificación es algo que viene de fuera de mí. Yo, claro, todo el mundo se cree bueno. Es más, hay un dicho en Andalucía que dice, todo el mundo es bueno. Lo dicen así en andaluz, ¿no? Traducido al español sería, todo el mundo es bueno. Y eso es mentira. Todo el mundo es malo. Y esto sí es absoluto y rotundo. Estoy cansado de oír ya en las noticias que cuando alguien ha matado a su mujer, todos los vecinos dicen si era buena persona. Creían que era bueno, pero ¿era bueno? No, porque vivimos engañados. Claro, cuando tú vives engañado fuera de la realidad, pues lógico, eres un incauto. Y como incauto te alcanzarán las cosas más sencillas y más tontas, porque no tienes una base sólida. Entonces, somos tratados como si fuéramos inocentes. No quiere decir que lo seamos. Y para que lo entiendas, es el acto opuesto, contrario a la condenación. Por eso más adelante, si te lo quieres leer, en Romanos, en el capítulo 8, después de que en el capítulo 6 y en el capítulo 7 Pablo nos cuenta ahí sus problemas, sus luchas, sus batallas, que por cierto son las mismas que las nuestras, y es interesante que lo veamos, concluye diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Recuerda la semana pasada que dije que significaba en, es dentro de. Tiene que estar en nosotros. ¿Lo dije la semana pasada? Sí. Dentro de mí. Si yo estoy en Cristo y Él está en mí, ahora sí que no hay ninguna condenación. Nadie me puede condenar. Porque el ministerio de la acusación, el acusar a los hermanos, que por cierto, a algunos les gusta participar con Satanás en ese ministerio, y están acusando constantemente a los hermanos, y falta el más mínimo detalle que uno cometa un errorcito para que venga otro supuesto hermano a señalarlo con el dedo y a acusarlo con los pastores. Mira fulano lo que hizo. Ese ministerio le pertenece a Satanás, por si no lo sabías. Es el ministerio del acusador. Él es el acusador de los hermanos. Él cada vez que cometes un error, que sí los cometemos, corre al cielo y decir, mira, este que tienes ahí como pastor, míralo lo que ha hecho. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Le saca el decreto. Dice, pero es que Enrique Pavón fue ya declarado justo. Tú no tienes nada que hacer aquí. Y ala, se vuelve, pero insiste. Y en la próxima que haga volverá otra vez a acusarme. Y también tratará de que yo me sienta condenado. Hablo de los hijos. Que te sientas condenado, pues dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero volvamos al capítulo 5. Si ya hemos sido justificados, si ya Cristo vive en ti, si ya te has arrepentido y por tanto has reconocido que lo necesitas, que sin Él nada puedes hacer, entonces has recibido ese decreto de justificación. Has sido declarado inocente en un juicio previo, pero ese juicio previo cayó sobre las espaldas de Jesús. Porque si me juzgan a mí, voy a salir culpable. Por eso la salvación es en Cristo. Yo me escondo detrás de Cristo. Cuando alguien viene a acusarme, yo me pongo detrás de Cristo. Digo, no, lo que tengas que decirle se lo dices a Cristo. Y como de Cristo no hay nada que decir, pues de mí tampoco. Por eso es que es importante estar en Cristo. Estar con Cristo, estar refugiado en Él, porque Él es el que da cuentas de mí. Y cuando viene el acusador,
va a señalarme y ve que está Cristo y ya no puede, ya el dedo no tiene, el dedo acusador no tiene ninguna efectividad, porque a él no le puede acusar de nada y yo estoy dentro de él. Por eso dice, estar en Cristo. Ahora, fuera de él, todo lo puede. Fuera de él estoy totalmente al descubierto y cualquier ataque, cualquier cosa me puede ocurrir. ¿Lo entiendes? Bien. Entonces, una vez que he sido justificado por la fe, tenemos dos cosas importantes. Hay más, muchas más. La primera dice paz para con Dios. Había un problema muy serio con Dios. Eso ya está arreglado, porque Él me declara justo y por tanto tengo ya paz con Él. Tengo también paz con los demás. Precisamente ayer estuvo hablando Emma de una actitud, un espíritu, una forma de ser muy común que es la contienda. La contienda interrumpe la paz con todo el mundo. Una persona peleona, un contencioso. Es una persona que trae, causa y origina problemas allá donde está, allá donde va. Quiere decir que no es un agente de paz, lo que se llamaba y se llama en la Biblia un pacificador. Todo lo contrario, es un contencioso. Es un causante de problemas, causante de disturbios. Y como el versículo que usa para comenzar la predicación, que allí donde hay esa contención hay obras perversas y eminentemente malas. Por eso dice que tenemos paz para con Dios, paz también con los demás y incluso paz contigo mismo, porque la mayoría de nosotros las peleas que traemos son con nosotros mismos. No nos aceptamos y estamos peleando la mayoría del tiempo con nosotros mismos y eso es un problema. Pero hoy vamos a destacar que al tener paz con Dios, pero eso sí, nunca te olvides de esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me fascina cuando quieren hacer un cristianismo sin Cristo. Entonces usan a San Bartolo, usan a Santa Genoveva, usan a cualquier cosa y Cristo no. O sea, es el problema, y Cristo no queda ahí al margen, es solo para darle nombre a este asunto, cuando es por medio de Cristo. Sin Él no hay nada. Para que lo entiendas, sin Cristo no hay cristianismo. Habrá marianismo, habrá lo que tú quieras, invéntate el nombre que te dé la gana, pero sin Cristo no hay cristianismo. Amén. Y recuerdas que cuando usamos un versículo muy conocido para que la gente entregue su vida a Cristo, ¿recuerdas cuál es, no? Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, cuando tú lo examinas, dice, Señor, qué horror. Porque dice que Él está a la puerta y llamo. A ver, cuando alguien está a la puerta, ¿en qué lado de la casa está? Llamando, ¿no? ¿Por fuera? Y dirán, oh, pero en la iglesia cristiana, ¿Cristo está por fuera? Digo, sí. Está por fuera. Por eso llama, y si alguno oye, dentro del murmullo, del jaleo, de la religión, de su denominación, de su iglesia, ¿cómo se nos llena la boca de decir, mi iglesia? ¿Dónde está el título de propiedad? ¿Moriste tú en la cruz? Entonces dice que yo entraré, pero no a la iglesia, a Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. Es importante que entiendas esto. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
por la fe, por el mismo Jesucristo, por la misma confianza en Él, tengo entrada a una gracia, a que todo es gratis, pero tiene que cumplirse el requisito básico. Sin Él, por eso te dije al principio, esto no es para ti. Si tú no estás en Cristo. Mira, a mí me gusta hablar claro porque las cosas claras, dicen en España, conservan amistades, ¿no? Y además te pueden ayudar a salvarte. Si alguien de los que está aquí, o de los que me está viendo o oyendo a través del internet, todavía cree que es salvo porque sus papás, con su padrino, y no sé si su madrina también, ¿no?, lo bautizaron, te veo mal. Cuando a alguien yo le pregunto si es cristiano, me dice, sí, de toda la vida, desde niño. Digo, ¿desde niño? ¿Tenías capacidad de comprender la salvación? ¿De niño? ¿Eras un niño prodigio? ¿Y dónde te quedaste? Porque ahora eres muy normalito. ¿En algún sitio perdiste tu capacidad de niño prodigio? ¿De que con meses entendieras la salvación de Cristo? Estás mal. ¿Estás creyendo que un acto externo de unas personas, al echarte agua por la cabeza, eso te salvó? Y no tuviste en cuenta, porque te recuerdo que la salvación es personal. Te vuelvo a recordar Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, grábatelo en tu memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, Él. No habla de agentes externos, no habla de otras personas que nos quieren mucho. Tú has tenido que abrir esa puerta, si no, no ha pasado nada. Entonces la paz y entonces la gracia no son para ti, pero yo quiero que lo sean, porque yo predico para eso. Yo y todo el equipo de pastores y de los que a tiempo completo y como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo estamos predicando la palabra, es para eso. Para que entiendas que la paz y la gracia solo van a llegar a nuestras vidas a través de Jesucristo, a través del arrepentimiento, que es el reconocimiento de que solamente Cristo tiene para mí salvación. ¿Cómo se obtiene la justificación? ¿Cómo yo soy justificado? Primero te voy a decir cómo no se obtiene. Ya lo he dicho, pero algunos dirán, eso es lo que dices tú. No, yo no digo por mi cuenta. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dos capitulitos más atrás, Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, te lo resumo, el objetivo de la ley es informarme de lo que es pecado. O sea, yo no sabría que robar es malo si la ley no me lo dice. ¿Me entiendes? Si no hubiera una ley que prohibiera el robo, yo podía ahora mismo decir, cierra las puertas y todo el mundo me pone aquí la cartera. No sería pecado, ¿no? Porque no hay una ley. Esa es la ley. Bien. Dice, ya que por las obras de la ley, no habla ni siquiera obras buenas, sino las obras de la ley de Dios, está hablando de la ley de Dios, dice, ningún ser humano será justificado. El capítulo 5, justificados pues por la fe. O sea, por mis propios méritos y por mis propias obras, ningún ser humano, estoy leyendo la Biblia, ningún ser humano será justificado delante de Él. Para Él mismo sí. Delante de uno se justifica de todo. Hasta los terroristas creen que estaban haciendo un servicio a sus ideas y a sus compatriotas matando niños.
Aquí los tenemos, los del País Vasco, que ni se arrepienten y creen que estaban haciendo un gran servicio matando inocentes. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar? Por eso no nos podemos salir de Cristo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es la información que os he dicho. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 hasta el 21. Dice, sabiendo que el hombre, y cuando dice hombre todavía nosotros hablamos por la gramática de toda la vida, el hombre, que significa ser humano, no es justificado. ¿Estás entendiendo lo que lees? El problema que tienen hoy los profesores es que están enseñando, se dieron cuenta que usaban una técnica que no era correcta para enseñar a leer a los niños, porque simplemente eran juntaletras, pero no entendían lo que leían. ¿Tú entiendes lo que lees? No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dicen Romanos, lo dicen Gálatas. Para que sea doctrina tiene que estar dicho en 2 sitios. Ya tenemos los 2. Bien. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y esto nos gusta, ¿no? A veces dejas una cosa. Yo recuerdo que cuando estaba luchando con el tabaco, más de 2 veces fui a buscar otra vez el paquete donde lo había tirado. Porque digo, y al cabo de un rato volví a buscarlo. Las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Dice, como Cristo. Dice, con Cristo. Y Gálatas 2:20, sabéis que es uno de los versículos que tienes que encuadrar y enmarcar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso te digo, ponte en Él, con Él. Porque cuando te vengan a acusar, esto es una realidad que está diciendo la Biblia. Yo también he sido, por fe, crucificado. Quiere decir que ya, me juzgaron y me mataron. Ya no me pueden matar otra vez. Ya no me pueden juzgar otra vez. Esto hasta la ley civil lo contempla. Tú no puedes ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Aquí tampoco. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya el ego lo quitamos. Mas vive Cristo en mí. ¿Entiendes? Medita lo que estamos leyendo. Yo morí y ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí, como estamos en este momento, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto merece un detalle, que lo examines. En la fe de Él es que vivo, porque ni siquiera por la mía. ¿Entiendes que es por la fe de Cristo? Al morir yo y ahora vivir Él en mí, es su fe también la que actúa en mí. Claro, nosotros creemos eso, esa es mi fe, pero la que realmente funciona es la suya, porque no es la fe en Cristo, en lo que Él ha hecho. Aquí está muy bien dicho, fe de Cristo, de Él. Por eso podemos resistir y por eso podemos avanzar, porque Él es viviendo en mí. Ya no vivo yo. Y por su fe dice que podemos tener victoria. A ver, que me perdí.
así. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó Él a sí mismo por mí. Ese es el arrepentimiento. Por eso alguien que no tiene arrepentimiento, nunca vas a alcanzar nada. Y fíjate, dice, no desecho la gracia de Dios, porque se puede desechar la gracia de Dios. Ese regalo precioso que dice que por medio de Cristo tenemos entrada a Él, hay personas que la desechan, que la rechazan. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Si por el cumplimiento de la ley que ya estaba dada, que ya la teníamos escrita, nos pudiéramos salvar, pues ¿para qué murió Cristo? Por eso, lo más grave, lo más horrendo que puedes hacer, no es ni siquiera matar a una persona. Es desechar a Cristo. Es desechar su vida y lo que Él hizo. Porque por demás murió Cristo. Pero esto lo hacemos constantemente con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Estamos desechándole. Cuando tú dices, no, yo soy bueno, yo me puedo justificar, estás desechando. Dice, por demás moriste. ¿Para qué moriste? No tenía ningún sentido tu muerte si yo solo puedo. Pero hemos leído una y otra vez que es imposible, no puedes. Y la sorpresa te la vas a llevar cuando te quieras saltar ese juicio que ya fue hecho a Cristo, porque aquel fue un juicio de muerte, además hecho por el tribunal correcto, que era el Sanedrín, y lo condenó a muerte. Pero estamos leyendo en la Biblia que al condenarlo a él, también me condenó a mí, por tanto mi pecado, mi culpa ya fue pagada. Fue pagada por Cristo y porque yo estoy en Él. No nos han crucificado físicamente. No hace falta que te crucifiquen físicamente cuando tu fe está basada en Cristo. Porque lo que le hicieron a Él es como si te lo hubieran hecho ya a ti. Por eso te puede declarar justo, porque ya tu culpa se pasó. Quedó cancelada. Y a nadie se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Estamos hablando de juzgar, no de arrepentirse. Arrepentirse, hay que arrepentirse cada vez que cometes un pecado, que si lo cometemos, a pesar de todo esto, todavía seguimos siendo pecadores. No te olvides de ello. Pero contamos con la gracia y con el amor de Cristo, que por amor a nosotros dice que ocupó nuestro lugar. El capítulo 3 de Gálatas, el versículo 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hay, y te lo digo para que ores, más de 1.000 millones de personas que se declaran cristianas, que están dependiendo de la ley, de su propia conducta, de su propio comportamiento para salvarse. Y están bajo maldición. Estoy leyendo la Biblia, no estoy dando mi opinión. ¿Lo leemos otra vez? Esto también está en su Biblia, La única diferencia es que nosotros la leemos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, es la propia ley la que los condena. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ni siquiera los 10 mandamientos.
Por ahí estamos practicando, sobre todo en Londres les ha gustado mucho la fórmula que Water of Life, aguas de vida, es un ministerio magnífico. Ellos usan una forma de evangelizar que te confrontan. Te llaman ladrón en tus propias narices. Y te dicen que eres un ladrón porque, primero dice, un ladrón merecería condenación y todo el mundo va a decir sí. Y dice, pues tú eres un ladrón. ¿Por qué? Porque seguramente alguna vez te has llevado un bolígrafo, algo sin pagar. Ya robaste. Por tanto, ya eres condenado. O sea, te enfrentan así de esa manera. Hombre, es una fórmula que hay que usarla con mucho cuidado. ¿Sabéis lo que ocurrió la semana pasada en el metro de Valencia, no? Se pusieron a predicar. Yo estoy seguro de que no dijeron ninguna mentira. Todos los que estaban allí sin Cristo se van a ir al infierno. Que todos vamos a morir, eso es una evidencia, es una obviedad, todos vamos a morir. Pero les han condenado y sobre todo han dejado el Evangelio. El Evangelio no se perjudica, a Dios no le hace daño nada. Yo esas cosas a mí no me preocupan, pero sí me preocupa la imagen tan pobre y el poco entendimiento que tienen andarle gritando a la gente que se van a ir al infierno. Eso no es forma, porque estamos hablando de que es por amor que lo ha hecho Cristo. Hay que hablar del amor de Dios. ¿Y qué dijo el Señor cuando los mandaba en ese entrenamiento previo a lo que iba a ocurrir más adelante? ¿Recordáis? Dice en Lucas 10, en Mateo 10 también, coinciden los dos capítulos, cuando los envía de dos en dos a los pueblos donde él iba a ir, ¿qué les dice que digan? Diles, todos estáis ya en el infierno y os voy a mandar un rayo y os voy a destruir. No, ¿qué les dice? Decirles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La oportunidad de arrepentíos que viene con el reino de los cielos. Y eso dice, eso es lo que tenemos que decir. Pero no condenar. Pero lo cierto es que la ley, estrictamente la ley, dice que todo el que no permanezca en toda y solamente los 10, y ya no los cumplimos. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién? Si alguno de los que está aquí me dice que no miente, ya es un mentiroso en sí mismo. Ya tienes la primera mentira, decir que no mientes. Porque alguna vez todos hemos mentido. Por tanto, según lo que estamos leyendo, ¿lo leemos? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En cuanto mientas, ya estás listo. A las calderas de Pedro Botero, así decían en España. Al infierno. ¿Sí o no? Pero precisamente el Señor nos está dando un mensaje de esperanza, no de condenación. Pero dice, si tú te empeñas en permanecer en las obras de la ley, tienes que cumplirla toda. Si logras cumplirla toda, bueno, te salvarás. Pero está claro que nadie lo hace. Por eso yo le agradezco tanto la gracia que hemos recibido a través de Cristo, porque yo no sería capaz de cumplir ni una pequeña parte de la ley. Siguiente versículo. Y que por la ley ninguno será que se justifica para con Dios. Otra cosa es para él mismo, ¿no? Aquí no estamos hablando de tu ego, estamos hablando delante de Dios. Nadie se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo, por la fe, vivirá, no por sus hechos. Y la ley no es de fe, porque la fe es creer, como dice Romanos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero que no lo tienes. ¿Qué más dice? A ver si sois buenos alumnos. La convicción de lo que no se ve. Por tanto, la ley no, ahí la tienes, tú la lees, no hay fe, tienes que hacerla. Y punto. Y la ley no es de fe,
Porque la fe tenemos que creer realmente en lo que hizo Cristo, pero ninguno de nosotros lo vio. Ninguno. Sin embargo, yo estoy seguro de que todos, la inmensísima mayoría de los que estamos aquí sentados en esta mañana, creemos en eso, pero ninguno estuvimos allí. Ninguno comprobamos con nuestros propios ojos que Cristo no hizo nada malo en toda su vida, pero lo creemos por fe. Y la ley que no es de fe dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero el que no las hiciere, muerto está. Entonces, hemos estado aclarando el primer punto. Como no se obtiene la justificación, y no se obtiene por mis méritos, no se obtiene ni siquiera por guardar la ley, porque es que resulta imposible guardar la ley. Ahora bien, ¿cómo se obtiene entonces? Pues por la fe, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero vamos a documentarlo en la Biblia. Y no tenemos que irnos muy lejos. Volvamos otra vez a Romanos, al capítulo 3. Ya estuvimos allí para ver la primera parte, que dice cómo no se obtiene, ¿no? Y el versículo 20 es contundente, porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento del pecado. Ahora vamos a saltar al versículo 21, o pasar al versículo 21, perdón. ¿Cómo se obtiene la justificación, que es por fe? Dice, pero ahora, aparte de la ley que nos informa, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia. Por eso hemos sido nosotros justificados, es un acto legal. Eso, si aquí en la tierra le damos importancia a los actos legales y aún a esta gente mala la respeta, imagínate en el cielo. Esto es algo legal, que está ahí en el cielo, y eso es inquebrantable, nadie va a tocar eso. Y aparte de la ley, se ha manifestado por la imposibilidad de que nosotros cumplamos la ley. El Señor nos ama tanto que ha dicho, la ley es sencilla, Dice, pero no la pueden cumplir, pero yo no puedo dejarlos morir. No quiero verlos morir. Por eso nos proveyó salvación. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, la propia ley habla de la gracia para salvarnos. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo es la que nos mueve ahora para vivir, ¿no? Pero yo tengo que tener fe en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí está metiendo a todos, sean de cualquier sitio, pertenezcan a lo que hayan pertenecido, todos estamos bajo las mismas condiciones. Romanos 3:23 es uno de los versículos que también usamos mucho, ¿no? Cuando la forma de evangelizar nuestra, más típica, que son con las 4 leyes, no 4 llaves. Este versículo es clásico. Por cuanto todos pecaron. Y no me digas, no, yo no. Todos pecamos. Y están o estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente. ¿Entiendes lo que significa gratuito? ¿A que sí? Es un término. Mira, aquí oyes. Yo he visto muchas veces, llega, por ejemplo, cuando están los agricultores afectados y hacen una huelga y se ponen a regalar patatas, que es algo que cuesta barato y sencillo. ¿Qué colas para coger patatas gratis? Siempre son personas mayores, ¿no? Que vivieron la guerra o que tuvieron la posguerra. ¿Qué colas? Habla de algo gratis. Uf.
¿Y por qué de la salvación no? Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede irse esa misma gente que va a hacer cola y hasta pasar sol para coger unas pocas patatas gratis? Cuando le hablas de que la salvación es gratis, dice, no. No entiendo. Si no es en el terreno espiritual, no entiendo. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es otro término, redención. Te lo explico rapidito. La palabra en griego es exagorazo. Exagorazo todo junto, pero lo separo porque son dos. Extraer, y agorazo era el mercado donde se vendían y compraban los esclavos. Eso significa redimir. ¿Cómo se redimían los esclavos? ¿Cómo los sacabas del mercado? Pagando. Ibas a comprar el esclavo y pagabas el precio y te podías llevar exagorazo. Lo sacabas del mercado. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha sacado del mercado de la esclavitud en la que estamos o estábamos. Porque si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya estás fuera de ese mercado de esclavos. Otra cosa es que todavía como esclavos del pecado tengamos tendencia. Si toda la vida has dormido en el suelo, cuando ya te liberan y te llevan a una casa bonita, a lo mejor todavía tienes tendencia a dormir en el suelo. Pero es una tendencia, eso ya no es, ya eres libre. Es una cuestión de que tenemos que irnos formando, educando, creciendo, hasta entender que ya somos libres. Porque los animales, y nosotros ahí a veces tenemos comportamiento animal, no digo que lo seamos, pero el otro día vi ahí en Facebook una foto, la he visto varias veces, muy graciosa. Era un animal, un caballo o algo así, atado en una silla de plástico, de estas que usan en las terrazas, de plástico, que coge la silla y se va con la silla, pero lo ataron a aquella silla. ¿Y qué es lo que tiene en su mente? Que está atado. Y cree que puede estar atado a un poste de hierro macizo, cuando es una silla de plástico que la coges así con 2 dedos y te la llevas. Porque son procesos mentales. Por eso estamos trabajando y trabajando en esas cosas mentales. Para que ya una vez libre entiendas que lo eres y vivas como un libre. Bien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestro rescate. A quien Dios puso como propiciación, es otro de los términos clásicos de la teología, pero no lo voy a... Es lo adecuado, por medio de la fe. Porque la sangre tenía que caer sobre el propiciatorio, y cayó sobre el propiciatorio. Mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pasó por alto en su justicia, que es la verdadera. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que somos de la fe de Jesucristo. O sea, por eso somos justificados, pero solamente por Él. Él es el justo. ¿Sabes? Cuando a Él lo mataron, no tenían que haberlo matado. Y dirá alguno, bueno, ¿por qué lo mataron entonces? Esas son las cosas misteriosas, vamos a llamarle así, de parte de Dios, pero que ya no son ningún misterio, están escritas en la Biblia. 1 Corintios 2, Cuando el versículo 6 dice, el apóstol Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez se alcanza con el estudio también y con el tiempo, ¿no? Y sobre todo con la fe. Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció. Porque si la hubieran conocido, fíjate lo que dice, hablando de este caso que es el más trascendental, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nunca. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Por qué Satanás mató a Cristo si no podía matarlo? Porque él no hizo nada. Porque estaba oculto para él. Y hay más cosas ocultas para el enemigo. Esta ya pasó, pero te digo una futura. El enemigo no sabe, ni sabrá nunca, más que cuando haya pasado, cuándo será el arrebatamiento. Nunca lo sabrá. Solo después de que pase, como ocurrió aquí. ¿Tú te imaginas cuando Satanás empezó a ver el resultado de la muerte de Cristo? La de veces que se diría estúpido, estúpido, estúpido. Porque lo estamos leyendo, ¿eh? Si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y para los creyentes que tienen interés en saber las cosas, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A nosotros se refiere a los hijos de Dios que buscan la verdad de Dios. No la suya, no la de su denominación. Cuando vienen algunos hermanos de otra iglesia, lo primero que preguntan, ¿de qué denominación son? De ninguna. Es que yo paso de eso. Tengo que pasar de eso. Porque las denominaciones, lo creas o no, tienen sus propias normas. Y hay que creer en ellas. Y yo no creo en las normas, creo en la Biblia. Por más que me hagas así, lo digo. Porque la Biblia está por encima de todo y de todos. Lo acabas de predicar ayer, si alguien se siente ofendido, todavía tienes mucho orgullo. Así que tienes que revisar tu orgullo. Porque los muertos no tienen orgullo. Y acabamos de leer en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Si tengo orgullo y me afecto es porque estás muy vivo. Muy vivo. Y necesitas morir. Sigamos. Dice, estábamos en Romanos 3, ¿no? 26. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Y pregunta el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el versículo 28 dice claramente, concluimos pues que el hombre no es justificado, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe en todo lo que hemos visto, que es en Cristo Jesús. Por eso queda excluida toda jactancia. Nadie puede decir, no, yo es que como soy de tal denominación, yo soy de los elegidos. Y tú no. Hay algunas denominaciones que están saliendo ahora heréticas, nada de cristianas. Lo que pasa es que se asientan bajo el ámbito evangélico, cristiano evangélico, pero no son cristianos para nada, ¿no?
que dicen que, claro, son ellos los elegidos, los iluminados, y que fuera de ahí no hay nada. Eso es una secta. Cuando alguien te diga que su grupo es el que tiene la verdad, eso es una secta. Y sal corriendo. Porque si alguien ha podido entender de mi mensaje de hoy o de todos los días pasados que yo estoy diciendo que nuestra iglesia tiene la verdad, no ha entendido nada. Porque ¿qué he dicho? ¿Quién tiene la verdad? Cristo. Nadie más. Él es el camino y la verdad y la vida. No es este grupo. Con nuestras iglesias. Pero ya somos varios. No es eso. Es Cristo. Pero sí reconoce conmigo, porque a lo mejor has caído por ahí, por algún sitio y lo sabes. Hombre, todos venimos de la secta más grande que existe. La Iglesia Católica es la secta más grande que existe. Porque ellos dicen que fuera de ellos no hay salvación. Nosotros para ellos somos herejes. ¿No es eso una secta? Ellos no dicen, no, en Cristo. No, ellos dicen, en la Iglesia. Esa misma Iglesia que tiene, ¿alguien sabe cuántos miles de casos de pederastas? Que también los habrá entre los evangélicos, yo no estoy diciendo eso. Pero se defienden y los protegen. Y que tiene negocios de armas, negocios financieros que arruinan a países pobres, que dan unas migajas a través de Cáritas, pero sabes que en realidad no lo dan ellos, te lo sacan de tu bolsillo. Y dicen, no, la iglesia está dando, no, tú estás dando porque te lo han sacado por medio de la declaración, de la renta. Y se hacen creer que son ellos. O sea, y digo porque es que vivimos en un engaño, en un mundo tan absurdo que no entendemos. Y tenemos que, acabo de leer, la 1 Corintios era, fíjate, no lo tenía en mis notas, sino que lo he puesto ahí aparte. Es que tiene que ser abierto nuestro entendimiento, se nos tiene que revelar las cosas. Porque yo no tengo ganas de fastidiar por fastidiar a nadie, no. Pero no puedo dejar que ellos sigan siendo, creyendo que son los poseedores de la verdad cuando son poseedores de la mentira y son la secta más grande que existe. Porque ellos dicen que es en la iglesia que eres salvo, no en Cristo. Cristo les importa un comino. Porque Cristo dice que no se pueden hacer imágenes. Ellos hacen cuantas más mejor. Y se dedican a hacer exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Y creen que son los elegidos. Pero bueno, creerán que es que sí hay mucha gente ingenua. Porque no han sido revelados, abiertos sus ojos. Revelar es quitar el velo, quitar la cortina. Esa es la bendición que hemos tenido y por la cual tienes que estar muy agradecido. Porque entonces solamente hemos visto una pequeña parte. El próximo día vamos a estudiar el resultado. Paz y gracia de haber recibido la justificación. Y no olvides Romanos 5:1. Es un resultado. Y el resultado es la consecuencia. El resultado de un olivo, ¿cuál es? Las aceitunas. El resultado de un peral, pues son las peras. ¿Tiene más? Pues el resultado de tener a Cristo será que tenemos paz para con Dios y gracia. Cosas que, repito, ampliaremos la próxima semana. Pero hoy quisiera que termináramos con esta conclusión. Puestos en pie, vamos a orar. Y que entiendas lo que significa haber sido justificado. Que cuando leas la Biblia la leas con sencillez. Porque
Justificados pues por la fe. Como consecuencia y como resultado tenemos paz y tenemos gracia. Entrada a la gracia. La paz es reconciliación, la gracia significa que vamos a tener gratis muchas cosas. Y gratis significa sin merecerlo. Porque si no es un salario, es una retribución. Cuando tú crees que te mereces algo, crees que estás recibiendo tu salario, por eso pensarás que es bueno o que es malo. Generalmente malo. Casi no conozco a nadie que reciba un salario que crea que sea bueno. Casi siempre creemos que nos merecemos más, ¿verdad? Pero la diferencia para poder tener la bendición de Dios es cuando crees que no tienes derecho a nada. Ahí has abierto la puerta para que Él te dé de todo. Ahora, mientras tú creas que eres merecedor de algo, ahí te quedarás. O en lo poquito o en nada. Porque recuerda, y este es un versículo que ayer compartía Emma, y que yo lo tengo aquí más adelante, que Dios da gracia a los humildes, pero sin embargo a los orgullosos, a cualquiera que cree que por él, por sus propios medios puede hacer algo, llegar a algún sitio, lo resiste, lo deja ahí en espera, le pone un tratamiento, problemitas, conflictos, por acá, por allá. A ver si un día se da cuenta de que tiene que ser una persona humilde y tiene que dejar de ser orgulloso, contencioso, etcétera, etcétera, para caer en brazos de aquel que sabía muy bien, solamente en una ocasión, cuando estaba dentro de todo ese tormento y sufrimiento que tuvo que pasar por nosotros, que lo hizo por nosotros. Jesucristo podía haber hecho dos cosas. Una, marcharse. ¿Tenía capacidad para marcharse? Claro, pero no se movió de allí. Si hubiera sido un cobarde y no hubiera amado a la humanidad entera, en el momento que vienen las dificultades, si Él lo demostró, ¿recordáis una vez que lo iban a despeñar? Lo iban a coger así y venga a tirarlo por ahí por el despeñadero. ¿Qué poder tenía que Él pasó en medio de ellos y no le pudieron tocar? No podía haber hecho eso cuando llegó el momento de la crucifixión. Me largo. O podía haber mandado, como le dijo a Poncio Pilato, porque Poncio Pilato fue un hombre que tuvo que sufrir mucho, porque dos cosas, ya sabéis que siempre os recuerdo. Una, que su mujer le había advertido: cuando tu mujer te advierta algo, hazle caso. Y su mujer le dijo esa mañana, le dice: ay, van a traerte aquí un hombre y yo he soñado algo que me dejó muy inquieta y ¿sabes lo que siento? Y le diría a Poncio Pilato: ¿qué? Y dice: no tengas nada que ver con él. Por eso se lavó las manos. Cuando ya no pudo hacer nada, no fue un acto de cobardía. Poncio Pilato no era ningún cobarde, pero dijo: yo me desentiendo de esto. Porque su mujer le había advertido porque tuvo un sueño y era una pagana supuestamente. O podía haber ocurrido lo que él le dijo a Poncio Pilato allí en aquella conversación que tuvo. Dice: si yo quisiera, ahora mismo le diría a mi padre que mandara no sé cuántas legiones de ángeles. Y él, Poncio Pilato, como militar, sabía lo que le iba a mandar. Y dice, y le dio a entender: y esto quedaría a ras. Pero no lo hizo, ni huyó, ni llamó a los ejércitos celestiales, sino que pasó por ese camino para justificarnos. No lo desprecies, por favor. No defiendas a nadie. No defiendas ninguna institución, porque esa institución no murió por ti. Murió Cristo. No lo desprecies. Yo durante muchos años lo desprecié por ignorancia. Pero cuántas gracias le tengo que dar a Dios de que un día abrió mi entendimiento.
pero es a través de la predicación de la palabra. Porque yo recuerdo que fue ese fenómeno. Algo se despertó en mí. Como yo hoy quiero que se despierte en cualquiera de los que me estáis escuchando. Si todavía estás aferrado a una institución, a unas costumbres, a lo que te han dicho, y no a Cristo. Todo lo que dice la Biblia es por medio de Él. Hasta su fe es la que nos va a sustentar en la gracia futura. Por eso, si oyeres hoy su voz, si estas palabras están significando algo para ti, no endurezcas tu corazón. No sigas pensando que tú puedes. No sigas pensando que no, que es que, bueno, yo es que pertenezco a esta institución y yo no voy a dejarla. Fíjate, ni siquiera te estoy diciendo que la dejes, sino que aceptes a Cristo. Yo no estoy diciendo a nadie que venga aquí, que aquí es donde está la verdad, como dicen las sectas. Que tienes que ir allí porque ahí está la verdad. No, la verdad está en Cristo. Y está debajo de un pino. Y está aquí. Y está donde se predique su palabra. Y yo con que le tengas a Él. Porque sabes, a veces por cuestiones de indagación y de estudio, pues he llegado a algunas conclusiones y la gente me pregunta que si de los gigantes o de lo que sea, tal. Pero yo siempre termino con el mismo versículo. Y te lo voy a comentar hoy. Está en Primera de Juan. En el capítulo 5. El versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es eso. Ahí termina todo. Yo concluyo siempre toda discusión o exposición con este versículo. Tú no entiendes lo de los gigantes y a ti te parece que no. No importa. ¿Tienes al Hijo? Entonces tienes la vida. ¿No entiendes lo de los gigantes? Muy bien, ya lo entenderás cuando estés en el cielo. Pero fíjate que cuando en una frase tan corta como esta se dice que sería fácil de entender, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero inmediatamente es que te aclara, el que no lo tiene, no tiene la vida. Es que es tan importante que está ahí en nada. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, en 20 palabras. Te dice una cosa y te la recalca, porque esa es la base fundamental. Te pregunto, ¿tienes a Cristo? ¿Sí? Entonces te felicito porque tienes la vida. Y tienes la vida eterna, porque la vida física ya la vemos, ¿no? Porque la vida eterna es el regalo que nos da el Señor mismo al ser justificados por la fe. Señor, abre el corazón, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras así como lo tuviste que hacer una vez, porque tú estabas notando que hablabas y tus discípulos no estaban escuchando correctamente. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos que no es la pertenencia a nada más que a ti lo que va a ponernos en la senda correcta y llevarnos al final de nuestro camino a la vida eterna. Tú eres la resurrección y la vida, Jesús. Tú entregaste tu vida y no fue como una alternativa más
que añadir a todas las creencias que andan por el mundo. Porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Nosotros confiamos en ti y esperamos que esa vida se manifieste en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nos has declarado justos mediante un acto sobrenatural que está escrito ya en el cielo con nombre y apellidos. Y has dicho: ahora, a pesar de tus maldades y de tu vida desordenada y aún delictiva, porque has creído en mi Hijo Jesucristo, Dios dice: yo te declaro justo. Y nadie podrá borrar esa declaración, ni aún tú mismo. Es algo que queda ahí registrado en el cielo. La adoración forma parte de humillarse. Y humillarse delante de Dios es lo más sabio que puedes hacer. Humillarse delante de Él es lo más coherente que puedes hacer. Quizá no has entendido bien lo que esto significa. Y algunos los veo que simplemente oyen lo que los chicos cantan, creyendo que se trata de esto. Y de que canten bien, o que lo hagan lo mejor posible. Que procuramos, claro que sí. Pero la adoración es cuando tu corazón se rinde. Tu corazón se rinde, no el mío es el problema mío. Es algo que yo tengo que arreglar con Dios, pero Él está buscando tu corazón. Así que humíllate delante de Él, porque el que se humilla será ensalzado. Y por el contrario, también en ese versículo dice una cosa y la contraria matizándola. Pero el que no es humilde, no te preocupes, que más tarde o más temprano te van a bajar. Por eso es mejor, como dice la Biblia, caer sobre la roca que es Cristo, para ser quebrantado, y no que la roca caiga sobre ti, para que seas despedazado. Caigamos hoy sobre la roca, sobre Cristo, para darle gracias. Gratitud abrirá multitud de puertas en nuestras vidas. Y juntos vamos a cantar esto.